Muchísimas gracias a la administración y a toda la coordinación por invitarnos como Antofagasta Minerals. Mi nombre es María Ignacia Sáez. Hoy día traigo una temática que espero que les sea muy útil a todas sus organizaciones, particularmente en minería ha sido un tremendo desafío. Son tres grandes temas que hoy día quiero vincular: sistemas de trabajo, riesgos psicosociales y productividad, y cómo nosotros los estamos vinculando. Aprovecho a agradecer al equipo que hoy día participa de AMSA, Nicolás, Andrés y Leo, que han trabajado también detrás de esto. Para comenzar, entonces. No sé si eso está andando. ¿Ahora sí? Ahí sí. Desde el inicio de la gestión de personas, se adelantó un poquitito, así que vamos a retroceder. Está un poco lento esto, no sé si quieren. Ahí sí, ahí sí. Desde el inicio de la gestión de personas, yo creo que nosotros nos hemos preguntado, como función de personas y organización, cómo podemos movilizar el desempeño colectivo de las organizaciones, habitualmente conocido como productividad. La reflexión que hoy día yo les quiero traer, dentro de este cubículo, es enfrentarnos a la distinción de qué es lo que estamos haciendo respecto de productividad y cómo gestionamos distintas variables para movilizarla. En el inicio, yo creo que hace muchos años, ha gobernado la fórmula de productividad del área financiera. Básicamente, nosotros cuando hablamos de productividad, hablamos de un ratio, un indicador, que de alguna u otra forma, independiente de la industria, ya sea minera o no, tiene un efecto en producción en el numerador, y en el denominador hablamos de personas o de horas asociadas al trabajo de las personas. Horas personas, que le llamamos. Ese indicador, desde el punto de vista de Antofagasta Minerals, y espero llevarlos a esa reflexión el día de hoy, está absolutamente corto para nuestra gestión. O sea, los indicadores y ratios de productividad de cualquiera de las industrias que estén aquí presentes probablemente han tenido una mirada más bien financiera, que imposibilita la gestión de personas, es decir, una mirada de resultado, es un indicador de resultado. Pero entonces nosotros, como líderes de las áreas de personas y organización, ¿qué podemos gestionar al respecto? Si estamos hablando de resultados, una vez que ya se están efectuando, son fotos o radiografías, ¿qué podemos hacer al respecto? Entonces nosotros nos planteamos como AMSA la pregunta de qué hace realmente a un individuo productivo. Como persona, no solo como trabajador. Y en ese sentido nos dimos cuenta que la productividad de una persona primero nace desde la base, quizás muchas de las funciones que nosotros hemos tenido en aprendizaje, o sea, garantizar de que una persona sea competente. Eso es como lo primero. Pero eso es lo obvio, ¿cierto? Lo que todos hemos estudiado y para lo cual existen también procesos asociados. Lo básico en el fondo es contar una persona competente con habilidad y conocimientos que se pueda desplegar bien. Pero por otro lado, hay otros factores organizacionales que creemos que sí son de nuestra gestión directa y que son fundamentales en el entorno del trabajo hoy en día. Son tres, y es lo que quiero comentar a continuación. El primero que vemos es, y esto está súper lento, pero no me quiero pasar de nuevo. Ahí sí. No pasa. Ahí hay uno. Si quieren se los dejo, o alguien que lo pueda ver directamente del computador, quizás es más fácil, que sea más eficiente. Lo primero que hemos visto es la claridad. Y esto está ligado a los riesgos psicosociales, y por eso lo traemos el día de hoy. Usualmente la gestión de riesgos psicosociales o la gestión de bienestar de las personas, los equilibrios asociados a la gestión de personas, no han sido vinculados al factor de productividad. Nosotros hemos evidenciado, y esto también la teoría lo dice, lo que pasa es que hay que empezar a ponerlo en práctica, que una vez que tú tienes una persona con cierta habilidad y conocimientos claves para el rol, lo primero que le tienes que dar es claridad. Claridad respecto a qué, al objetivo de la organización, al rol, a lo que se requiere para su despliegue, pero por sobre todo a las expectativas que hay detrás. Esto aplica no solo a niveles de operadores o de trabajadores directamente, sino que a niveles profesionales y ejecutivos también. Si una persona es consciente de la expectativa que hay detrás de su rol, qué funciones hay y por lo tanto qué responsabilidad e impacto hay cada vez que toma una decisión, va a ser mucho más productivo, porque en el fondo va a tener conciencia del impacto en la organización, más allá del impacto en su propio proceso. La claridad del rol es un factor de riesgo psicosocial, y las compañías que no lo estén gatillando, en el fondo lo que están dejando es latentes factores de riesgo que hoy en día pueden gatillar finalmente en un impacto negativo en el negocio. Entonces, lo primero, claridad de rol. Ahora me lo están pasando ustedes, ¿no? ¿Sí? Ah, buenísimo. El segundo factor es ambiente de trabajo.
Nuevamente un riesgo psicosocial, probablemente muy estudiado. Aquí la invitación es no solo verlo desde la teoría, sino que analizar cómo se están comportando sus propias organizaciones. El ambiente de trabajo, lo que nos referimos nosotros es en el entorno saludable del trabajo. Lo que rodea, que es el factor organizacional de la dinámica del trabajo en los equipos que hace que pueda ser un ser humano más productivo o no. ¿Qué facilita esta dinámica? La claridad, digamos, de cómo enfrenta el equipo desafíos, cómo aprende en conjunto, el no castigo al error, en el fondo. Cómo podemos trabajar en términos de respeto, de confianza. Es decir, todo lo que rodea la dinámica de los equipos de trabajo es fundamental para que la persona finalmente sea productiva. Y el tercer factor, y probablemente lo que más hemos movilizado, aún así no sé si tan efectivamente, el liderazgo. Los líderes de las organizaciones, los líderes de los equipos, son fundamentales para que un individuo, una persona, sea realmente productiva en su entorno laboral. ¿Y por qué? Porque desde el punto de vista del empoderamiento está comprobado, y ahí los invito de nuevo a verlo al interior de sus organizaciones, que cuando el líder ve la gestión de personas como parte de su gestión y no gestión de recursos humanos, es decir, se empodera en el manejo de los riesgos asociados a esto, gestiona integralmente al individuo, a la persona, más allá del trabajador o colaborador, y conecta fundamentalmente la labor de esa persona, que tiene que ver con la claridad del rol, y el propósito de la persona detrás, eso gatilla como un catalizador de productividad. Por lo tanto, los líderes tienen que tener cierto grado de autonomía en los distintos niveles de la organización para poder desplegar el potencial asociado a la claridad del rol que ya la organización se supone que dejó sumamente explícito. Entonces, hay tres factores que particularmente influyen en un individuo: claridad del rol y de sus expectativas detrás, ambientes o entornos de trabajo saludable y liderazgo desde el punto de vista de la gestión integral de personas. Usualmente yo creo que las funciones, y particularmente nos pasa mucho en minería, las funciones tienen o se les asocia todos estos factores como responsabilidad de recursos humanos. El punto que hay detrás de esto es que para que los equipos sean productivos, los individuos, los líderes se tienen que hacerse cargo, aparte del sello de liderazgo de Antofagasta Miners. Estos son tres factores que hoy día están descritas, particularmente en nuestra estrategia de riesgos psicosociales, que la mayoría de las empresas que midió el CEAL o el instrumento normativo que mide los factores de riesgo organizacional, toca muy claramente cómo esto se despliega y cómo la persona se ve afectada tanto en su equilibrio emocional, como desde el punto de vista del estrés laboral o de los factores que la rodean, para poder desplegarse de forma productiva. Entonces, esto es teoría que siempre ha estado, pero es fundamental porque nosotros además lo linkeamos con cómo esto se despliega a través de los riesgos psicosociales. Lo que quiero transmitir con esto es que la normativa, los cambios normativos, los instrumentos que hoy día existen, no son un tapón para la gestión de recursos humanos, no son una dificultad, eso lo diríamos desde la carencia. Desde el punto de vista de la oportunidad, las leyes que se están implementando, que se hacen cargo de alguna u otra forma, estos tres elementos, nos están dando el tremendo empujón desde la gestión de personas para poder desplegar lo que siempre hemos leído en los libros, pero en la práctica. Es como nosotros al final movilizamos a la organización, y eso para mí es efectividad organizacional, a llegar a su máximo potencial, pero en equilibrio con el bienestar de las personas. La pregunta es cómo consolidamos a nuestros propios negocios manteniendo en equilibrio el bienestar de las personas y no el bienestar del trabajador, ojo con esa distinción, sino que del individuo, del que está detrás, del que tiene aspiraciones, motivaciones, intereses. Por eso es tan importante que los líderes conecten con el propósito de las personas. La siguiente, por favor. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Antofagasta Minerals? Nosotros tenemos un propósito que es desarrollar minería para un futuro mejor. Esto se ha ido revisando a propósito de todos los cambios también de contexto y sociales. Nuestro propósito tiene 4 grandes impactos y hay que tenerlo claro para ser realmente efectivos en ese impacto. Nosotros como Antofagasta Minerals queremos desarrollar minería para un futuro mejor, pero ¿qué futuro mejor? ¿O qué entendemos por futuro mejor? Y les quiero comentar nuestra mirada. Nosotros creemos que la industria minera y particularmente nosotros como parte de nuestro sello impactamos en 4 grandes componentes. Es decir, el futuro mejor no estaría completo si nosotros no nos hacemos cargo de esos 4 componentes de alguna medida. El primer componente es el planeta, y desde lo más macro es sumamente importante. La minería ha ido transicionando a una sustentabilidad muy potente en los últimos años, particularmente Antofagasta Minerals, con el uso de agua de mar y otras fuentes de innovación operativa. Pero cuando nosotros hablamos de que queremos tener un rol fundamental en la mejora del planeta, lo que queremos decir es que el cobre y la minería es fundamental como protagonista de la transición energética. Por lo tanto, no vemos el futuro mejor verde sin el rol del cobre o la minería detrás para sustentarlo. Ese es el impacto sobre el planeta. Luego está el impacto sobre la sociedad.
y esto es muy bonito porque en el fondo el mindset que nosotros tenemos no es el típico mindset transaccional minero, donde la minería en el fondo o la sociedad es solamente un receptor del valor económico minero, sino que lo que nosotros tenemos dentro de la estrategia es que el futuro mejor no es así. No es transaccional. El futuro mejor depende de cuando tú vinculas a la comunidad para ser parte de la generación de valor social. No un receptor, sino que un agente. Eso para nosotros es un futuro mejor donde el Estado y finalmente el rol privado involucran a las comunidades en la generación de valor social y no solamente en la recepción del valor económico. El tercer componente es cultura organizacional u organización. Nosotros creemos que un futuro mejor es donde existe una organización que es ética, que es ágil para enfrentar los desafíos, que es colaborativa y que aprende. Eso para nosotros es la definición de un futuro mejor. O, en otras palabras, no lograríamos una mejora en ese futuro si no desplegamos que la organización sea de esa determinada manera. Y el cuarto componente es cómo nosotros vemos el futuro mejor para las personas. Y el futuro mejor para las personas no lo hemos asociado al trabajador, lo hemos asociado al individuo. Es decir, creemos que nuestra empresa, la minería y el país e incluso el planeta va a crecer y va a ser mejor en la medida que la persona se pueda desarrollar integralmente. Y en el desarrollo integral está el desarrollo personal, individual y toda la aspiración que hay detrás y el desarrollo al interior de la organización. Si se dan cuenta, 4 de los grandes elementos del futuro mejor que ve Antofagasta Minerals son probablemente parte de la gestión de personas. 2 de 4. 2 de 4, es la mitad. Lo que nos da una tremenda claridad de la responsabilidad que tenemos detrás, ¿cierto? Por lo mismo, y si pasamos a la siguiente, ¿cómo lo hemos estado abordando? Usualmente cuando uno habla de sistema de trabajo, habla de lo formal, como el lineamiento organizacional de cómo tenemos que organizarnos. Nosotros hemos apostado en la industria minera por un sistema de trabajo híbrido. La pandemia como que nos forzó a todos, pero si ustedes se dan cuenta ahora, la mayoría está volviendo retrocediendo a la presencialidad. Yo, verdad, me saco el sombrero por la organización y no es porque yo esté adentro, pero nosotros realmente y genuinamente creemos que el sistema de trabajo híbrido funciona en la minería, ¿ya? Obviamente no funcionan todos los roles, esto depende de la naturaleza de ciertos roles y de las funciones que hay detrás, pero creemos que es efectivo. Y cuando digo que creemos que es efectivo, no es solo pensando en que esto puede aportar en la medida de la conciliación de las personas, sino porque además creemos que aporta directamente a la productividad. Y por eso quise traer también esta conversación el día de hoy. El punto de inflexión no es la modalidad o el sistema híbrido, es cómo las dinámicas de los equipos lo abordan. Un sistema híbrido funciona en la medida que los equipos hacen cargo de esas dinámicas y gestionan el riesgo psicosocial detrás de ese sistema híbrido. No es tan sorprendente que en la pandemia hayan habido niveles altos de estrés o de disminución del bienestar mental o emocional de las personas. En el fondo, el problema no es el sistema de trabajo híbrido o lo que nosotros gatillamos gracias a la pandemia. El problema fue cómo los equipos y el liderazgo, las dinámicas, en el fondo el entorno se volvió poco saludable. Por lo tanto, el sistema de trabajo es fundamental, no solo verlo desde la formalidad, desde el papel, desde el turno, desde el anexo de contrato, sino que monitorear como organización cómo se está desenvolviendo al interior de los equipos y qué dinámica se está generando a propósito de esa nueva estructura. Y por eso, el modelar muy bien el sistema de trabajo es finalmente gestionar el riesgo psicosocial detrás. Nosotros tenemos una estrategia de riesgos psicosociales. Lo que quisimos hacernos cargo, más allá de lo que la ley nos trataba de movilizar, nosotros definimos que hay un evento organizacional que es el burnout de una persona. El burnout de una persona es equivalente a un accidente de seguridad, o sea, a ese nivel de criticidad. Y por lo tanto, como lo definimos como un evento no deseado, lo que tratamos de hacer como gestión de personas fue aterrizar un lenguaje clásico minero, que son las estrategias de control, muy disciplinadas, pero a la gestión de personas. Y quisimos ejemplificar cómo, si tú gestionas la seguridad y gestionas los riesgos, factores organizacionales, finalmente tienes que gestionar detrás al individuo, a la persona y su bienestar. Entonces definimos que para evitar este evento no deseado, que puede ser el desequilibrio de una persona en su integralidad, hay ciertos controles preventivos que son de gestión directa y no de resultado. Es decir, nosotros lo tenemos que hacer antes de medir una productividad, antes de medir un desequilibrio. Esto es lo que al final se previene para el evento y hay factores mitigadores. Entonces lo que tratamos de hacer es llevar a los líderes algo común a su lenguaje. Les recuerdo que son la mayoría ingenieros y por lo tanto tienen una disciplina muy grande por los procesos y por los controles. Llevamos la gestión de personas de alguna forma a su mindset
y lo llevamos a una estrategia de controles que tanto prevenga como también se haga cargo una vez que ocurra algún evento de este tipo. Entonces, la estrategia de riesgos psicosociales, más allá de la medición, que puede ser lo normativo, ojo, el gran desafío es cómo tú movilizas la gestión al interior de la organización y no impulsándolo como recursos humanos, sino que a través de los propios líderes. De nuevo, vinculando los 3 factores que habíamos visto con anterioridad. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros tenemos a la base como hipótesis que el bienestar integral de la persona, y por eso está la estrategia de bienestar ahí, es el equilibrio integral de esta. Y el equilibrio integral de esta no depende solo de lo que ocurre en la casa, ni tampoco solo de lo que ocurre en el trabajo. Al final es una sumatoria de efectos y variables que se producen y que gatillan algo. Entonces, el riesgo psicosocial lo que viene a hacer es como prevenir dentro de la gestión, cómo nosotros en el día a día logramos tener entornos saludables y por lo tanto protegemos a la persona de ciertos factores organizacionales que siempre han existido. Lo que pasa es que hoy día tenemos el deber de impulsarlo. Y eso tiene mucho que ver con el nivel de empoderamiento que tienen nuestros líderes. Uno de los factores críticos que se ha evidenciado como un control para la gestión de personas es que los líderes tengan claros, primero, cómo planificar, aunque suene como súper obvio, los desafíos que tienen durante el año, pero por otro lado, hacerse cargo y contar los recursos disponibles. Y cuando hablamos de recursos disponibles, es también hacerse cargo de esta parte. Si una persona tiene particularmente una necesidad familiar durante el año, yo como gestión de personas debería estar al tanto y como líder del área debería estar al tanto y poder evidenciar preventivamente qué tengo que hacer como organización para que eso no gatille un evento no deseado. Porque cuando una persona tiene algún tipo de, comillas, desequilibrio dentro de su bienestar integral o algún evento que gatilla, que no esté como integralmente dispuesta a desplegar su potencial, lo que pasa es que no es solo la persona la que se resiente, sino que todo el equipo de trabajo detrás. La carga laboral detrás de una persona que está ausente no es solo quien la reemplace, sino que es todo el equipo detrás que tiene que movilizar el mismo desafío que se planificó al inicio de año. Entonces, el empoderamiento y el nivel de autonomía que los líderes dejan en cada uno de los niveles de los roles para que se gestione adecuadamente el año o la planificación es fundamental, porque lo que ocurre en las épocas de crisis es que los líderes bajan de nivel, sobre todo en áreas meramente productivas, donde los indicadores, la verdad que son dinámicos y todos los días presentan desafíos. Nosotros hemos evidenciado cómo los roles bajan de uno o más niveles. Esa merma en autonomía que se produce cuando un líder baja a un nivel inferior y por lo tanto cascadea, lo que hace es afectar la productividad. Pero afecta la productividad porque tú le desdibujas la claridad del rol a la persona. Y como le desdibujas la claridad de su rol, no tiene claridad del impacto que está generando. Y como no tiene claridad del impacto, no lo vincula con su propósito personal, lo ve como una mera tarea. Esa falta de fit es lo que eventualmente, quizás no en el primer día, pero en el mediano plazo, perjudica la productividad. Entonces, lo que nosotros hemos corroborado es que gestión de personas y organización es fundamental para apalancar los desafíos del negocio. No es anexo complementario, es lo que mueve la productividad al final, porque la productividad no es solo el desempeño, sino que es algo más allá de eso. La siguiente, por favor. Y aquí es donde para nosotros es fundamental y creo que esto nos caracteriza dentro de la industria, tanto en el ambiente laboral como en la conexión, que los líderes deben entender y conectar con las personas. Es imposible hacer el match o el fit entre la persona y el rol si nosotros no entendemos lo que está moviendo a esa persona para levantarse todos los días, ir al trabajo o conectarse desde el teletrabajo. Si no conectamos, que es lo que habitualmente hemos hecho nosotros como líderes de personas, pero hoy día ya es el momento que los líderes lo hagan, perdemos de vista la integralidad del individuo y lo seguimos viendo como un trabajador. Dentro de la estrategia de bienestar de Antofagasta Minerals, nuevamente nosotros vemos 4 grandes ámbitos de acción. Y aquí es donde ya se desdibuja lo que es el trabajador y en el fondo la persona viene con toda la mochila detrás. Nosotros creemos que es imposible lograr una mayor productividad o efectividad del negocio si hay de alguna forma dejamos de lado el equilibrio del bienestar integral. Y lo vemos de esta forma. El bienestar físico, que naturalmente es como el primer nivel, ¿cierto? Ahí siempre hay áreas de tanto salud ocupacional como gestión de personas asociadas a la prevención de enfermedades. Pero por otro lado está el bienestar emocional, que es justamente el evento no deseado de los riesgos psicosociales, ¿ya? El desequilibrio, el burnout. El estrés ya está comprobado
y esto sí que ha costado en minería, pero habitualmente está como el sesgo de que mientras yo tensiono un equipo, genero mejores resultados, ¿cierto? Eso es como históricamente se ha movilizado. Hoy día ya existen estudios en que el estrés, desde la neurociencia en el fondo, produce efectivamente lo contrario. Es decir, mientras más yo tensiono, hay un efecto negativo en la productividad, porque se entiende que más allá del desafío del trabajador, lo que uno está movilizando, desequilibrando el bienestar integral de la persona. Entonces, el bienestar emocional, ojo, no es un eslogan. Cada líder debe estar detrás de conocer cómo llega la persona todos los días al trabajo, cómo conecta con su propósito personal y de alguna forma qué estamos haciendo como organización para proteger ese ambiente. El bienestar financiero, bueno, esto es parte de muchas estrategias de distintas organizaciones, fundamental en los últimos 5 años. La incertidumbre, particularmente en Chile y el mundo, a propósito de las guerras, en todos los desafíos económicos, nos movilizan a que al menos entreguemos herramientas a las personas para que ese ámbito esté de alguna u otra forma entendido y controlado. Ustedes saben, los incentivos en minería son bastante fuertes, pero la incertidumbre detrás de cómo utilizar esos incentivos, o por ejemplo, a propósito de la ley corta ISAPRE, o toda la incertidumbre que tuvimos con todo lo que es seguridad social en el país, eso generó mucha ansiedad en la gente, y como organización, ojo que nosotros podemos hacer mucho para poder no solo educarlos, sino que entregar herramientas concretas para que la gestionen. O sea, el bienestar financiero es clave. Todos saben, y los estudios lo dicen, que en la medida que una persona está endeudada y no gestiona ese endeudamiento de forma saludable, eso radica directamente en aspectos emocionales de quiebre. Entonces, ojo con el bienestar financiero, se ha hablado toda la vida de él, hoy día particularmente es mucho más complejo, hoy día en Chile además es mucho más complejo. Y este sí que para mí es lejos el que conecta mucho más con lo que queremos movilizar hoy día, que es productividad. Bienestar social nosotros lo entendemos en 3 ámbitos de acción, ojo. El primer ámbito de acción es el núcleo familiar. Tu primer entorno social es tu familia, familia ampliada. Yo les comento, yo tengo 2 hijastros y un perro, y eso es parte de mi familia. Antofagasta Mineral se entiende que en la medida que vincula a esas personas a mi propósito o a mi conexión con la empresa, me va a movilizar hacia un propósito personal, pero también a ser mejor trabajadora. Entonces el núcleo familiar ya deja de ser ajeno a la organización. El vínculo para mantener primero ese nivel de sociedad, digamos, saludable es fundamental. Y ahí hay cosas que podemos hacer como organización. La conexión es vital. Tiene que ver con la conciliación, pero no es solo eso. No es lo que la ley nos impone. Tiene que ver cómo conectamos con la familia y los trabajadores también. En un segundo nivel están los equipos de trabajo. Ese es el segundo entorno social que vive la persona. La dinámica, el ambiente, uno de los factores que comentamos al inicio. Y el tercer nivel es el propósito. Cómo tú ves tu rol de contribución hacia el nivel nacional o el planeta incluso. Cómo tu persona tienes alguna aspiración que va más allá de tu rol actual. ¿Cómo tú conectas con la sociedad realmente? ¿Cuál es tu rol o propósito en la vida? ¿Hasta dónde quieres llegar? Ese tercer nivel, aunque no lo crean, las organizaciones cada vez más lo están movilizando. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa de voluntariado corporativo que lo que hace es machear la aspiración del propósito personal de la persona social, que va mucho más allá del rol o lo que estudió, sino que ve cómo tú quieres en el fondo trascender en la sociedad y lo vincula particularmente en ciertos trabajadores que obviamente les hace sentido, no en todos. Entonces, hay 3 niveles de impacto social. El núcleo, que habitualmente nadie se metía ahí, ¿cierto? Ni el Estado. El Estado decía la familia, el núcleo, de lo que decía la Constitución, es el núcleo de la sociedad. Bueno, hoy día las organizaciones tienen algo que decir. El segundo nivel, que es probablemente donde más nosotros hemos involucrado la gestión de personas, que son los equipos de trabajo. Pero hay un tercer nivel, que es sumamente importante para el match con la conexión de la persona, que es cuál es el rol de esa persona en esta sociedad completa, más allá de nuestra empresa. ¿Qué es lo que quiere marcar? ¿Qué huella quiere dejar? Si nosotros movilizamos esta conexión, lo que hacemos es que el día a día valga la pena, que el trabajo diario tenga algún sentido y que la persona cuando se levante en el fondo sepa que está aportando algo más allá y que además eligió esa empresa porque hace mejor fit. ¿Se llama la siguiente? Entonces, ojo que aquí hemos hablado del individuo, pero ¿cómo movilizamos organizacionalmente, en forma de efectividad, a los equipos más productivos? Dale nomás. Bien, nosotros rompimos la fórmula de productividad financiera, se los adelanto. La hicimos pedazos porque dijimos, esta cuestión es de resultado,
muy bien el vínculo con finanzas, lo vamos a movilizar, pero eso no nos permite gestionar. Entonces, ¿qué queremos gestionar nosotros como organización? ¿Qué es lo que definimos como productividad? Compromiso y desempeño. No es el mero desempeño por el mero desempeño, no es el resultado por el resultado, porque eso no es sustentable, sino que es aparaguado con una mirada de mediano plazo, que es el compromiso de las personas, que tiene que ver con la conexión anterior. Y aquí, el área People Analytics se pagó, digo yo, porque nos empezamos a autoanalizar y nos hicimos la pregunta, bueno, si queremos generar compromiso y desempeño, ¿qué variables tenemos que gestionar? Y empezamos a hacer un análisis estadístico de causalidad de 4 años hacia atrás. Y vimos todas las variables de gestión de personas que históricamente hemos movilizado. Se los adelanto para que ustedes también lo hagan al interior. Capacitación, entrenamiento, inversión, desarrollo, movilidad interna, qué efecto tiene la rotación, qué efecto tiene la rotación de ejecutivos, qué efecto tiene la renuncia en general, qué efecto tiene, por ejemplo, el sistema de trabajo. Entonces, lo que empezamos a hacer es autoanalizarnos para desmitificar muchas de las variables que nosotros teníamos a la vista. Y nos encontramos con cosas muy interesantes. Lo primero es que hay solo 2 variables de la gestión de personas que particularmente para Antofagasta Minerals son causales de mejor desempeño y compromiso. Lo que quiero que entiendan acá es que nosotros vimos cómo estas variables le pegaban al resultado final, pero no solo en dirección, sino que realmente si yo muevo un punto en movilidad interna, ¿qué ocurre con el compromiso y qué ocurre con el desempeño? Y en este análisis estadístico, botamos muchos de los mitos que teníamos en la teoría. Y lo que funciona para Antofagasta Minerals como grupo minero son 2, la movilidad interna y las horas de colaboración fuera de jornada. Ojo con lo que hablábamos de las dinámicas de trabajo, los ambientes saludables y los riesgos psicosociales. Lo que estamos diciendo acá es que primero, en la medida que exista claridad de rol y yo movilice al interior de los equipos de trabajo ascendencia o movilidad interna, efectivamente el ramp-up que le hablamos nosotros, como la rapidez en que un rol puede movilizar el desempeño es mayor. Es decir, corroboramos la teoría, que es que si yo traigo a una persona desde el exterior, probablemente se demora más en desplegar desempeño y compromiso que si yo movilizo a alguien al interior de la organización. Pero tenemos cuantificado incluso qué tenemos que mover y cuánto para tener un efecto posterior. Y lo otro, que esto sí que es nuevo, yo no sé si ustedes lo hacen, nosotros monitoreamos la colaboración a través de los sistemas. Y aquí lo que hemos visto es que efectivamente la pandemia desplegó varias variables poco saludables dentro de los equipos de trabajo de los que nos tenemos que hacer cargo. Y la variable más negativa, es decir, la que impacta causalmente negativamente en compromiso y desempeño al mismo tiempo, es la colaboración que se produce fuera de jornada. Lo que quiero decir con esto es que la preocupación genuina por la persona no es solo importante por la persona, es que en el momento que dejamos de gestionar estas dinámicas de trabajo, este riesgo psicosocial asociado al sistema de trabajo, estamos perjudicando el negocio. O sea, el líder que hoy día está en la mina, en la planta, ya no es porque quiere ser buena persona nomás y apoyar al individuo, al trabajador que está detrás, sino que porque es su deber hacerlo para mejorar la productividad del negocio. Porque hoy día estamos comprobando estadísticamente que es así. Y estamos cuantificando incluso qué es lo que tiene que mover y cuándo. Eso lo identificamos en un análisis causal de 4 años de historia. Los invito a que lo vean, porque probablemente lo que funciona para una organización no funciona para la otra. Pero es sumamente importante y es potente llegar a un comité ejecutivo con data de lo que está funcionando y lo que no está funcionando, más allá de predicar un lindo eslogan en el fondo. Y eso moviliza la acción en vez de solo la reflexión, que le digo yo. Y hay otro efecto que hicimos, que dijimos, ya, eso a nivel agregado. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a ver el top 10 de los mejores equipos en el grupo minero? Y el bottom, los peores 10 equipos en términos de desempeño y compromiso. ¿Qué ha caracterizado a esos equipos? Y nos dimos cuenta de 2 cosas. Primero, que la estrategia de diversidad e inclusión no es solo desde el punto de vista cultural necesaria, sino que es necesaria desde el punto de vista productivo. Estamos confirmando a través de los 10 mejores equipos del grupo minero en que hay una diferenciación de la participación de género femenino en ellos. Es decir, hay más de un 8% más de mujeres en los equipos de mejor desempeño en el grupo minero que en el promedio. Y hay menos mujeres en los de peor desempeño. Entonces, estamos de nuevo corroborando que hay una característica del equipo que al parecer lo está haciendo más productivo, que es la diversidad de género. Una diversidad, ustedes pueden explorar varias más. Y lo otro es que el sistema de trabajo mixto está funcionando. Los mejores equipos son en mayoría más híbridos que el promedio de la generalidad de los equipos de trabajo. Es decir, el gran mito de que si teletrabajamos vamos a producir menos porque la gente saca la vuelta es falso en nuestro caso.
Hay una mayor presencia de arquitectura mixta o híbrida en los equipos de mejor desempeño y hay una peor conciliación o mixtura en los equipos de peor desempeño. Y eso es fundamental, porque tiene que ver con el factor anterior. O sea, no basta solo que el sistema sea híbrido, sino que lo saludable que hay detrás del sistema o cómo la dinámica se comporta es fundamental porque puede ser perjudicial. Entonces, tenemos que tenerlo, pero tenemos que gestionarlo, no solo tenerlo. Y por último, y esto es importante, en los mejores equipos de nuestra organización hay un 11% menos de rotación ejecutiva. ¿Y por qué? Probablemente porque se está cumpliendo lo que la teoría planteamos al inicio. La claridad del rol y el empoderamiento de los líderes es fundamental para conducir adecuadamente a los equipos. En la medida que eso no es saludable y la rotación se vuelve excesiva, lo que pasa es que las personas dejan de conectar el día a día con su propósito y por lo tanto con el efecto en el negocio, el equilibrio en el negocio. Yo les invito, estos son 4 factores que para Antofagasta Minerals han sido fundamentales y como una explosión para movilizar en la práctica en los líderes y en los ejecutivos que se gestione realmente a la persona y a la organización. Pero yo los invito a explorarlo al interior. Esto puede ser dinámico. De hecho, nosotros hemos visto tendencias de cambio en los últimos 2 años. La idea es poder llevar esto a la toma de decisiones. Eso es lo importante. Movilizar más que desde la reflexión, desde la acción. Sigamos a la siguiente. Entonces, ¿cuál es el gran aprendizaje detrás de esto? Yo he visto con mucha resistencia no solo a la industria minera, sino que a distintas industrias de los cambios sociales que estamos viviendo. Yo creo que profundamente eso es un error. Yo creo de verdad, genuinamente, que eso es un error. Yo creo que hoy día tenemos la oportunidad de que la gestión de personas se movilice con un empujón laboral o legal, pero de hacer carne lo que hemos predicado toda la vida, o por lo menos yo en toda mi experiencia laboral y me imagino que todos ustedes en sus organizaciones. Lo que tanto nos ha costado mover, hoy día ya es parte del must de todas las organizaciones. Tienen que pensar que la sociedad se mueve primero que la ley o la norma. Si hoy día existen normas o lineamientos, independiente de la ideología política detrás, es porque de alguna u otra forma la sociedad ha ido impulsando eso. O sea, ya estamos tarde. Y si nos resistimos a implementar o no algún tipo de factor normativo nuevo, esta mirada de riesgo psicosocial más integral, la conciliación a través de la ruta de las 40 horas o cualquier tipo de cambio asociado a los mecanismos de salud, etcétera, que se vengan, el ambiente de respeto a través de la ley Karin. Si nosotros nos resistimos a eso, lo que estamos haciendo es perdiendo tiempo, porque la sociedad hace rato que ya lo vive así. Entonces la invitación es, ojo con la resistencia. Nosotros debiésemos ser los movilizadores de la nueva cultura organizacional y por lo tanto líderes en esa transición. Y quiero finalizar invitándolos a que vean esto como un momentum particular en la historia probablemente de Chile. Yo creo que la invitación de todos nosotros es a ser punta de lanza en esto. No esperar que las grandes industrias primero pongan la piedra. Yo creo que cada una de las industrias tiene un nivel de complejidad distinto, pero también un rol en la sociedad súper claro. A veces esperamos que alguien se mueva primero. Yo la invitación que les hago es que ustedes mismos abran ese propio camino, que sean protagonistas, que analicen cómo pueden impactar en el negocio y en la consolidación de sus propios negocios a través del bienestar de las personas y no como un factor adicional y que en el fondo abran ese nuevo camino. Muchas gracias.